Bienvenidos al programa Oralidad en los Procesos Civiles, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial de Perú. Como todos los programas, esta es una entrevista con un insigne abogado, docente universitario, de trayectoria profesional conocida en el ámbito académico y en el ámbito también, por supuesto, en algún momento fue juez, como él mismo lo reconoce públicamente. El día de hoy trataremos con Nelson Ramírez Jiménez el tema de oralidad dentro del marco de la reforma del Código Procesal Civil, que ya se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia. Por supuesto que el objetivo de este programa es promover el método de la oralidad que se dejó abandonado hace algunos años y que a impulso de los jueces se ha retomado ya hace un par de años con relativo éxito. Por supuesto, también supone que este programa permite identificar las dificultades, los tropiezos, las limitaciones de este proyecto y también las ventajas y los beneficios, tanto para las partes como en general para el sistema de justicia. Bien, vamos a iniciar esta interesante entrevista en unos minutos, previo al corte que haremos en este momento. Un agradecimiento por acompañarnos en esta oportunidad. Sabemos de sus complicadas labores y el tiempo escaso, aún en esta etapa de pandemia. Sin embargo, nos tiene acá con usted para poder conversar sobre un tema importante vinculado a la reforma del Código Procesal Civil. Bueno, muchas gracias. Para mí es el honor. Siempre que espero una convocatoria importante, aparece el doctor Héctor Lama More de este humilde servidor. Muchísimas gracias. Efectivamente, ya se ha publicado el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Veremos qué pasa con él, pero se le ha prestado atención al tema de la oralidad para que no surjan dudas y además para tratar de ordenar mejor esa actuación procesal, esa actuación oral en los procesos. El retorno a la oralidad en realidad se cristaliza gracias a la introducción en el proyecto de esta famosa audiencia preliminar. ¿Tiene significancia el hecho que ahora sea solo una audiencia preliminar y que antes hubiesen sido dos, aun cuando el proceso abreviado de conocimiento se distinguía porque uno tenía una audiencia y el otro tenía dos? Ahora es audiencia preliminar. ¿Cuál es la importancia? ¿Es de forma? No, la audiencia preliminar lo que pretende es encuadrar bien el conflicto. La teoría del caso, tenerla muy focalizada. Por supuesto, comprende un intento de conciliación, con lo cual se fortalece la conciliación dentro del proceso, pero la esencia es la fijación de los puntos controvertidos. Allí es donde podemos, de alguna manera, estructurar el esqueleto de lo que va a ser el decisorio. Y esa audiencia tiene como base fundamental la oralidad. No es posible una audiencia de esa connotación que no sea pues oral. Y por eso está diseñada para que el juez personalmente la dirija y cuidando que esa oralidad sea respetada por las partes. Se recogen o se cristalizan los principios que han estado un poco estacionados en el título preliminar en el código, pero no en los tribunales, no en los juzgados. Recién se retoma después de algunos años. La audiencia preliminar, en su denominación, estuvo también en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Correcto. Y no se tomó para el Perú, pese a que ya en ese momento existía el Código Procesal Modelo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, quizás los tiempos no eran los mejores. También recordemos las circunstancias en que se promulgó aquel código. Y que, bueno, hoy en día, más bien, las circunstancias son mucho más propicias. Correcto. ¿No? Ya la oralidad, el otro día me enteraba, por ejemplo, que en Colombia hay todo un movimiento de los abogados
para que se mantenga la virtualidad procesal aun cuando se supere el COVID, porque todos se sienten encantados, o sea, es mucho más expeditivo y evidentemente la virtualidad va acompañada de la oralidad. Así que, quieras o no, es un instrumento absolutamente necesario en las circunstancias actuales. Bueno, el aislamiento producto de la pandemia ha hecho que las audiencias tomen un vigor inusitado, porque es la manera más directa y ágil de enfrentar el proceso directamente por el juez, ¿no es cierto? Pero Definitivamente. la pregunta es, la audiencia preliminar es clave porque finalmente a través de esta audiencia se concretiza el uso de la oralidad. Sin embargo, no es suficiente solo la audiencia preliminar para darle un entorno jurídico adecuado a este nuevo tránsito que tiene el proceso civil, ¿no? ¿Qué cosas adicionales están en la reforma que fortalece o por lo menos da un espacio adecuado a este trámite oral de los procesos civiles? Hay una serie de disposiciones que ayudan a entender mejor el tema de la oralidad. Si algo falta en nuestro Poder Judicial es el tiempo de nuestros jueces. Somos conscientes todos de que al juez le falta mucho tiempo por el exceso de carga procesal. Y en esa línea se quiere ordenar mucho más la oralidad y evitarla allí donde sea innecesaria o pueda ser sustituida. Por ejemplo, la prueba testimonial ya no se va a actuar en la forma clásica. Llame al testigo, hágale las preguntas. No, el testimonio tiene que ser presentado por escrito dentro del catálogo de pruebas. Y solo si hay cuestionamiento a su contenido, se va a una audiencia de declaración de testigos. Pero ya para los efectos de las observaciones, la discusión, el contrainterrogatorio. Pero además que el testimonio en el Perú es una prueba muy desacreditada, entonces brindarle tiempo de audiencias, y especialmente aquellos que tienen pues un número preestablecido de testigos, como la prescripción adquisitiva. Entonces, montones de testigos y bueno. Casi formalista, ¿no? Casi formalista, una especie de prueba tasada, ¿no? Una especie de prueba tasada. Entonces, esas cosas que comienzan a alinear. Otro detalle, por ejemplo, apreciado doctor Lama, es algo que es quizá lo que más desprestigia la oralidad, el incumplimiento de las audiencias, la postergación o la demora, la dilación en el inicio de la audiencia. Eso también se regula de manera muy puntual y se proscribe la citación a informes orales a varias defensas a la misma hora. Eso que suele suceder en la Suprema. Sí. Donde nos citan a 20 abogados a las 9 de la mañana. Bueno, eso no va más. Tiene que ser estructurado y cumplirse a cabalidad. Las nulidades también tienen un tratamiento especial, ¿no? Sin duda, las nulidades, digamos que si a este código yo le podría poner un nombre, lo llamaría código antinulidades. Sí, es más, la Corte Suprema en Casación ya no puede declarar la nulidad, salvo que se trate de un caso extremo de indefensión absoluta, que bueno, es un caso realmente grave, no se sabría cómo podría haber llegado a la Suprema incluso. Pero bueno, ese tipo de o sea que, digamos, doctor Nelson, que el 10º pleno fue la última oportunidad que tuvo para anular una sentencia de la Corte Suprema. Exacto. Yo diría, bueno, si es que entra en vigencia este nuevo código. Pero sí, está en esa línea. Y hay una cosa bien interesante, doctor Lama. Se multa a los abogados que piden el uso de la palabra y no asisten. Porque también esa es otra triquiñuela que lo que es dilatar y no quieren realmente hacer un informe. Claro, o sea, ya establece reglas de preclusión, causales, y ya no puedes pedir la nulidad antes de determinado momento. Exactamente. Y en realidad eso favorece. También tenemos ahí medios impugnatorios que están abordados, ¿no? Sí. Modificaciones, por lo menos uno de ellos está siendo creado al interior del proceso civil, y eso facilita porque le da mayor espacio, mejor espacio para que el juez pueda decidir ahí nomás algunas nulidades en la propia audiencia, ¿no? Y no tener que diferirlo, ¿no? Exactamente. Eso me parece que también forma parte del ejercicio de autoridad y dirección. Porque, a ver, ya lo hemos conversado en anterior oportunidad, doctor Lama, para querer transmitir a los abogados en general, porque esto más que un tema de conceptos, es un tema de actitudes. Hay quienes creen o siguen creyendo que oralidad es verbalidad.
Y hablar es oralidad. Y la oralidad no es solamente eso, es el instrumento, el verbo, la palabra hablada, pero no es el objeto ese, sino, por ejemplo, es llegar a la audiencia preliminar para tener claro cuál es el caso, tener muy clara lo que pretende cada parte y delinear de alguna manera el futuro del proceso. O sea, esa audiencia preliminar pasa a ser una especie de llave maestra de ingreso a la definición del proceso, porque los actos postulatorios, como siempre, presentan el tema, pero es el juez el que en esa audiencia, con la colaboración de los abogados, va a poder determinar claramente cuál será el sentido del fallo, lo cual va a coadyuvar también a que no haya nulidades, porque si las partes con el juez delinean ese objeto del proceso, establecen con claridad los petitorios más que las pretensiones genéricas y la relación de las pruebas con ellas, pues tenemos el camino limpio para llegar a buen puerto. Sí, y la ventaja de este nuevo medio impugnatorio introducido en el proyecto que canaliza las nulidades para pedírselas al juez y ante el propio juez puede volverse a revisar su decisión, ¿no? Sí, una reconsideración. Como una reconsideración, ¿no? Es decir, ya Exacto. no tiene, si el juez decidió la nulidad, ya no tiene por qué esto será necesariamente revisado por el superior, sino que el propio juez puede volver a evaluar si es que es el caso. Exactamente. Pero hay un elemento también adicional que es el tema de la conciliación. Se la presento así para hacerle la pregunta. La conciliación la retoma el juez en la audiencia porque la había perdido a raíz de la desactivación de las audiencias. Exacto. Entonces, pero se entiende que el índice, digamos, de conciliaciones es muy baja, siempre ha sido muy baja en el área del derecho privado, ¿no? Más es a nivel de familia, jueces de paz, con cuantías muy pequeñas, pero es muy, máximo llega a un 2% de todos los procesos. Sin embargo, el juez que escucha a las partes en un momento en el que abren, como se dice comúnmente, se abren los corazones o se abren los odios, y ahí se escucha lo que realmente sucede tras de esa pretensión que está en juicio. Entonces el juez como que a raíz de la conciliación conoce íntegramente lo que hay detrás, el interés de las partes. Sí. Eso no le facilita al juez una información valiosa que independientemente de que exista o no conciliación, el juez ya internalizó información que si bien es cierto no va a decidir sobre eso, pero por lo menos le permite entender el conflicto en el contexto. ¿Qué opina de eso? Muy claro, me gusta. No lo tenía proyectado en esa línea, pero me parece muy bien. Y fíjate que en esencia, en la audiencia preliminar se debe intentar la conciliación. Justamente lo que comentábamos hace un momento. En la audiencia preliminar se establecen con precisión los temas a debatir y a resolver. En consecuencia, el juez ya tiene, junto con los abogados que han colaborado en ese acto procesal trascendente, la línea muy alineada. Y claro, está en condiciones de poder saber por lo menos cuál es el eje central de esta discusión, de este debate, de esta discordia, y está en posibilidades de entender mejor la posibilidad de una conciliación. Pero además de eso, doctor Lama, hay otro elemento que es bien importante. La conciliación no es un acto que precluye, porque el juez tiene la facultad de volverla a convocar cuando estime conveniente. Yo asistí a una audiencia en Arequipa a raíz del primer aniversario y había un proceso de división y partición. El juez, las partes, bastante complicado porque eran entre herederos que se disputaban determinados bienes, una cantidad bastante regular de bienes. Y en la conciliación, el juez puso en recuadro todo lo que en su opinión parecería de la demanda y contestación los bienes que estaban siendo objeto de discusión. Entonces, se inició, digamos, el trámite para la conciliación y entonces quedaron al final que una parte decía que tales bienes son de ellos y otra parte decía que tales bienes son que le corresponde su derecho. Pero habían algunos respecto a los cuales todos coincidían. Entonces el juez, bueno, dijo, no hay conciliación y sobre la base de lo que escuchó en la propia audiencia de conciliación, pasó a la fijación de puntos controvertidos y delineó. Descartó incluso pruebas testimoniales, le descartó y dijo que el día siguiente iba a sentenciar.
Entonces yo creo que este ejercicio del juez para lograr esta visión panorámica del conflicto también se recoge de esta discusión que se presenta cuando hay espacios en los que las partes pueden, independientemente de sus pretensiones, pretenden llegar a un acuerdo. Quiere decir que la conciliación en este caso es interesante tenerla dentro de la audiencia preliminar, no solo porque permite la autocomposición, sino que permite al juez tener una visión más amplia del conflicto. Así de claro. La audiencia preliminar es también considerada como la audiencia que prepara el juicio, ¿no? Exacto. La audiencia de pruebas. Y esta preparación del juicio supone la depuración de la prueba, luego de la fijación de puntos controvertidos. ¿Qué elementos debe de tener el juez en la depuración de las pruebas luego de que se establecieron los puntos controvertidos a efecto de evitar, bueno, si es necesario la audiencia de pruebas o pudiendo también sentenciarse en ese momento? ¿Qué elementos o qué criterios? Claro que esta es una pregunta bastante general, pero en su experiencia creo que podría darnos alguna referencia. ¿Cómo debe abordar el juez esta audiencia preliminar desde el punto de vista de la depuración de la prueba? Y esto, permítame, doctor Nelson, me responderá en breves momentos luego de la pausa. Estamos de vuelta con el doctor Nelson Ramírez Jiménez, insigne abogado, procesalista, docente universitario y de amplia trayectoria en el aspecto académico. Doctor Nelson, ¿qué tenemos que esperar del juez en esa fase previa a la audiencia de pruebas? Muy importante, y aquí nuevamente, cuando hablamos siempre de que el juez es el director del proceso, por favor, desmontemos la idea de que es un dictadorzuelo o un invitado de piedra. Un auténtico director debe conducir el proceso. Y por eso, en la audiencia preliminar, el proyecto de código, artículo 263, inciso 2, acápite C, establece lo siguiente. Uno de los objetivos de la audiencia preliminar es determinación de los puntos controvertidos y establecimiento de las reglas especiales del procedimiento en caso de ser necesarias o de pactuarlo así las partes. Esto último es interesante. Se permiten pactos procesales. En tanto no afecta el orden público, derechos indisponibles, la categoría es aquellas que sabemos que son intocables. Pero en general, aquí puede el juez, de alguna manera, en la hipótesis de la que venía usted mencionando, si por ejemplo el proceso tiene, dentro de lo que ya se estableció, los puntos controvertidos, una naturaleza probatoria, por ejemplo, de actuación inmediata, que no necesita una audiencia complementaria, por ejemplo, puros documentales, ¿no? Documentos, escrituras públicas, etcétera, no se necesita actuación, salvo que haya tachas o algo parecido, pues entonces el juez podría eventualmente, en esas circunstancias muy especiales, considerar estar en condiciones de sencillamente ya escuchar alegatos, porque él va a poder evaluar la prueba por sí solo y ante sí mismo, porque no hay necesidad de actuación. Pero digamos que eso es lo excepcional, por eso la audiencia de pruebas tiene esa connotación, donde en esa audiencia de pruebas casi debiéramos todos salir, juez y partes y sus abogados, casi ya con una idea clara de cuál va a ser la sentencia. Porque tiene que haberse agotado todo en el orden establecido en la audiencia correspondiente, y por eso, fíjese, doctor Lama, que los abogados están obligados a presentar sus alegatos al final de esa audiencia. No pueden pedir audiencia adicional ni pedir uso de la palabra en una audiencia distinta. Con eso se corta esa vieja consigna de pedir el uso de la palabra para dilatar la causa y vaya uno a saber cuándo se lo cita y cuándo se dictará sentencia. No, la inmediación aquí surte su plena eficacia con estas medidas que ayudan a un desarrollo ordenado. Sin duda que el juez, para llegar a la audiencia preliminar y desarrollar toda esa actividad jurisdiccional, requiere de una preparación previa del caso. Es decir, tiene que preparar el caso, ¿no? Y los abogados también.
A eso iba, a eso iba. El escenario no solo es para el juez, también es para los abogados. Sin duda. Para el juez se menciona mucho esta técnica anglosajona del case management para ayudarle al juez no solamente a la preparación del caso, sino a evaluar su propio desarrollo de audiencias para aprovechar al máximo el uso de los recursos humanos y logísticos y aprovechar al máximo el tiempo. ¿Qué se debe exigir o qué debemos esperar también de los abogados en una responsabilidad similar a la que el juez tiene respecto a la conducción del proceso? ¿Qué rol cumplen los abogados en este nuevo escenario? Necesitamos nuevos abogados, en esencia, ese es el mensaje. No el abogado clásico que conocemos hoy, que se limita pues a tipear, cortar y pegar y hacer un testamento de demanda, cuando en realidad lo que se quiere es ideas claras, pretensiones precisas, coherencia, establecer bien la diferencia entre el tipo de pretensiones y la prueba que engarce con ese petitorio que se quiere probar. Con esas ideas claras, si el abogado internaliza muy bien su caso y lo presenta y lo administra bien en la audiencia correspondiente, ha cumplido su labor. Pero si es pasivo, obstruccionista, que comienza a dilatar por la nada, ese no es el abogado que esperamos todos desempeñe su función sagrada de defender en justicia. La primera tarea del abogado es por lo menos conocer a profundidad su caso, ¿no? Exacto. Y de tal manera, bueno, si cuando va a la audiencia preliminar ya conoce qué dijo el demandado, si es el abogado del demandante, ya debe más o menos tener una idea de cuál es la teoría del caso del demandante. Esa es la idea. No solo se trata de construir su propia teoría, sino de proyectar o pronosticar qué teoría va a tener y establecer una estrategia. Esta es una preparación bastante novedosa para los abogados. Es decir, sí, entra en un ritmo de trabajo nuevo al cual hay que, por supuesto, contribuir para canalizar, ¿no? Efectivamente, es que la esencia de una audiencia oral nos obliga a eso. Porque ¿qué suele pasar al día de hoy? Como toda la demanda y la contestación se hace por escrito, se trabaja mucho en esos actos procesales y después solamente hay un acompañamiento tipo displicente en las audiencias correspondientes y se vuelve a trabajar muy duro en los alegatos y en los informes finales orales. Eso ya no debe subsistir. El trabajo debe ser intenso en los actos centrales, que son demanda, audiencia de saneamiento, audiencia de pruebas con alegatos y sentencia. Entonces, evidentemente, en el desarrollo de la audiencia de pruebas, cuando haya pruebas de actuación inmediata o pruebas de actuación diferida, llámese inspecciones judiciales, declaraciones de parte, testimonios, etcétera, evidentemente la atención tendrá que fijarse particularmente también en la eficacia de esa prueba y el control de calidad de la misma, ¿no? Claro, efectivamente, la oportunidad que tiene el juez en la audiencia preliminar y también, por supuesto, en la audiencia de juzgamiento, esa información es valiosísima porque la percibe directamente el juez, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, que el abogado, en este caso, cuando expone ante el juez su defensa, debe de narrar lo que es materia del conflicto, lo que él sostiene, los hechos sobre los cuales se va a debatir, ¿no es cierto? El derecho que en su opinión debe aplicarse y sin duda la prueba, ¿no? Este esquema creo que es importante que los abogados tengan presente, ¿no cree? Sí, claro que sí. Pero además, el detalle, que es una especie de filigrana, pero que ayuda mucho a entender la lógica del nuevo código, es que después, al término de la audiencia de prueba, se formulan los alegatos. O sea, los abogados ya deben estar preparados para alegar y no guardarse para pedir una nueva audiencia, que se la van a negar, porque el momento procesal exclusivo y concluyente es el de al final de la audiencia de pruebas. Y claro, si no se ha preparado, no va a ir a improvisar pues, un alegato con la connotación que tiene en el nuevo proceso este acto procesal, ¿no? La segunda instancia, digamos, al que se alcanza la oralidad, también tendrá que rediseñarse, aunque no creo mucho, pero será necesario rediseñar una actuación del proceso de segunda instancia a efecto de, por lo menos, revisar los agravios, ¿no?, que vendrían a ser equivalentes a los puntos controvertidos con sus características propias. ¿Qué opina de esto?
En la medida que haya necesidad de una actuación, evidentemente la inmediación tiene que desarrollarse dentro de la propia sala, ¿no? Con los canales virtuales que existan, pero ya, por ejemplo, lo que solía suceder, que era una mala costumbre de anular sentencias para que se active una prueba de oficio, que era un contrasentido, ya no va más. Si la sala estima que con el acervo probatorio de primera instancia le es insuficiente y considera la necesidad de actuar en una prueba de oficio, ella tendrá que actuar. Él tendrá que hacerlo. Claro. Exactamente, así tendría que suceder, porque para eso, y como digo, eso se engarza muy bien con la proscripción de las nulidades. Claro, y podría ser incluso una inspección judicial, ¿no? Podría hacerlo, nada lo impide, nada lo impide. Eso, Claro. yo recuerdo cuando fui juez de primera instancia, juez suplente, me tocó esa vivencia de que se anuló una sentencia de la Corte Superior. La Corte Superior anuló una sentencia que dictó el juez titular, y cuando llegó a mí el caso, ya para sentenciar, me di cuenta que ahí la inspección era inevitablemente necesaria, era algo que sin ella no entendí cómo el juez anterior pudo dictar sentencia. Claro. Y claro, pero esta vez, como quiera que ya no pueden anular y devolver, si la sala considera que debe haber una inspección judicial, pues se pone ahora. Y adelante, nombrará a uno de los miembros de la sala para que se encargue de actuarla, ¿no? Generalmente el menos antiguo, ¿no? Menos antiguo. Sí. Claro, porque el superior no puede imponerle convicción que a la sala le falta y ponérsela al juez, ¿no? Exactamente. El juez puede decir, yo estoy convencido, ¿no? Si ustedes no están convencidos, bueno. Ahora, doctor Lama, cuidado que cuando se trata de hacer una prueba de oficio, ya se descarta la lógica existente el día de hoy. Tiene que haber un contradictorio previo. Si la sala tiene la intención de hacer una prueba de oficio, deberá ponerla en conocimiento de las partes para que expresen lo conveniente. Y con cargo a lo que expresen, resolver de acuerdo a su criterio. Pero ya no existe la prueba de oficio inmotivada, es decir, necesito esto y la ordeno. No. Sí, eso es una límite de la imparcialidad, ¿no? Claro, y a veces se ha mal utilizado como una especie de desprenderse del expediente para que no se pueda pronunciar sobre el fondo, ¿no? Diga usted, doctor. Bueno, hay de todo. Sí. Yo quería decirlo, pero en el orden del Señor. Como usted lo diga. No es la mayoría, pero hay, ¿no? Hay, sin duda. Sin duda. Finalmente, mi estimado doctor Nelson Ramírez, este código, digamos, que parcialmente se encontraba vigente con la oralidad, se va a ver mejorado sustancialmente con la reforma, el código actual, porque hay instituciones que ya han quedado también en el camino, ¿no? O sea, son 23 años y han pasado muchas cosas en estos 23 años que esta reforma está actualizando. ¿Qué otros elementos, en términos generales, doctor, estamos ya casi al final de la entrevista, qué otros elementos de esta reforma ayudan a actualizarla, a actualizar el proceso para que los litigantes, los abogados puedan tener una mejor situación para resolver su conflicto? Hay varias instituciones. Yo le tengo mucha fe a este proyecto, esta comisión que la presidió el doctor Giovanni Priori, trabajó y la juventud de muchos de sus miembros, con excepción de quien hable, de Juan Luis Avendaño, que éramos los mayores, pero los demás muy jóvenes, muy impetuosos, muy solventes. Hay varios temas. Por ejemplo, el proceso monitorio para la restitución de bienes inmuebles. Ese proceso va a ser realmente una ayuda para desagregar la montaña de procesos vinculados a desalojos. Es que hay algo que yo nunca entenderé. ¿Para qué judicializar un proceso en el que se declara que ya venció el plazo del contrato y quiero que me vuelvan mi propiedad? Claro. Ahí está el almanaque pegado en la pared. Hoy ya que estamos, ya se acabó, no hay necesidad de más cosas. Pero bueno. Y lo otro en la casación. La casación se le ha metido mucha fuerza, porque creemos que la casación tal como está diseñada no ha cumplido su objeto y es necesario ya incentivar un cambio muy fuerte. Por ejemplo, la casación, salvo excepciones, no tiene efecto suspensivo. Con lo cual, vamos a ver qué tanto estadísticamente baja la intención. Claro, porque muchos lo hacen solo por dilatar, ¿no? Bueno, una experiencia de esto es laboral, ¿no?
Exacto, exactamente. Y lo otro, dentro de la misma casación, se establece, no recuerdo en este momento el número de unidad de referencia procesal, pero se establece una cuantía mínima para poder acceder a la casación. El tema de costo-beneficio. No hagas trabajar a 5 magistrados de la Corte Suprema y toda una organización para ver causas económicamente nimias, con respecto de quien pueda ser el titular del derecho discutido, pero el derecho tiene que optar y la única forma es, además, para encauzar el sentido vinculante de la casación, tiene que trabajar con ciertos parámetros que oxigenen a la Corte Suprema, porque si no, esto es un pandemonio. Es la realidad que vivimos actualmente, ¿no? Que necesita de un cambio más que incremento de salas, modificaciones normativas en términos de casación, ¿no? Exactamente, a eso apuntamos. Muy bien, desgraciadamente el tiempo nos ha ganado, doctor Nelson Ramírez Jiménez. Gracias por sus aportes, su opinión tan importante y dejamos estos minutos para que nos exprese sus últimas impresiones. Muchísimas gracias, doctor Lama. Usted es uno de los magistrados que más ha impulsado la oralidad y si la crisis no es mayor en tiempos de COVID respecto de la celeridad y la justicia, es gracias a ese esfuerzo. Hay que reconocerlo. Lamentable que no hayamos tenido una plataforma propia, digitalizada, pero bueno, se nos adelantó la crisis sanitaria. Y por eso, cuando usted me convoca para hablar de este tema, pues yo me siento particularmente honrado, porque creo que esta es una de las llaves maestras para que el Poder Judicial logre los objetivos que todos ansiamos, ¿no? Hemos estado con el doctor Nelson Ramírez Jiménez, con sus comentarios oportunos y sus aportes a este programa. El mismo que se podrá ver en Justicia TV, el canal del Poder Judicial, los días lunes 7 y 10 de la noche y los días sábados y domingos a las 8 de la mañana.